y porque siendo edificado. Bueno, mis queridos hermanos, hoy día vamos a hablar eh, siempre en la vida de las mujeres, siempre hay un varón, ¿ya? Y esta vez no va a ser la excepción, ¿ya? Y vamos a hablar en especial de lo que nosotros más atesoramos, ¿ya? Que son nuestros hijos. Y, y el estudio de hoy día se refiere nada menos que a la hija de Jefté, la hija de Jefté o Jefté, ¿ya? Con J, ¿ya? Y los textos que vamos a usar hoy día, porque todo lo que nosotros hablamos, todo lo que se entrega es a la luz de la palabra, ¿ya? Y los textos que vamos a usar, ya, se encuentran en Jueces, capítulo 11, versículo 34 al 40, mi querido hermano, ¿ya? Eh, Jueces del 11, del capítulo 1 al 5, capítulo 7, el capítulo 14, 11 del versículo 14 al 23, capítulo 11, versículo 24, Hebreos 11, 32, Génesis 28, 20, Números capítulo 30, versículo 2 y Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Todos esos textos van a salir dentro de lo que vamos a estudiar, ¿ya? Y vamos a ir inmediatamente, mis queridos hermanos, a la luz de la palabra. Vamos a ver quién es la hija de Jefté, ¿ya? Hacer un poquito. Lo leo, dice en Jueces capítulo 11, versículo 34 en adelante, dice, lleva por título La hija de Jefté. Lo leo en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galaadita, 4 días en el año. Mi querido hermano, esta es una historia muy hermosa, pero para que nosotros podamos entender de qué es lo que está hablando este pequeño trozo que yo les leí, ya porque se trata de la hija de Jefté, ya ahí solamente se mencionó la hija, ya, y algo de su padre, pero nosotros necesitamos, mi querido hermano, saber quién es Jefté, quién es el padre de esta muchachita, quién es, por qué este relato, ¿ya? Y bueno, la palabra misma, la respuesta la tenemos nosotros aquí mismo, mis queridos hermanos, en la Biblia, ¿ya? En el capítulo 11. Aquí nos dice, nos relata quién es Jefté. Y dice la palabra
en el versículo 1 dice que era galaadita, ¿ya? Era esforzado, dice la palabra, y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad, ¿ya? Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole que no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Mi querido hermano, desde ya nos presenta una situación, tal vez eh, algunos podrían decir engorrosa, vergonzosa, pero no es así, ¿ya? No es así. Nos detalla cómo es este hombre. Lo primero que nos dice que él es un hombre valeroso, de gran valor, dice, ¿ya? Y, y lo único que presenta aquí la palabra de Dios que nos dice que él era hijo de una mujer ramera. ¿Qué significa eso, ser hijo de una mujer ramera? ¿Ya? Mis queridos hermanos, tal vez para algunos ya este hombre ya venía desde pequeño estigmatizado, apartado. ¿Por qué? Porque cuando se es pequeño, mucha gente parece que le encanta o tienen esa manía de estigmatizar a las personas según su origen, según eh, quienes hayan sido sus padres, de dónde proviene, inmediatamente lo apartan, ¿ya? Pero la palabra de Dios que es sabia y que nos relata hechos puntuales de gran valor, nos van presentando a este varón, ¿ya? A este varón de Dios, ¿ya? Y nos dice también que su padre, la esposa de Galat, que era el papá de Jefté, tenía una esposa y esta mujer le dio hijos. Y estos hijos, como la vida misma, ¿verdad? Tenían que crecer y crecieron, se hizo hombre. Y nos relata allí, al parecer, él está de más repetirlo, se explica bien de que el papá había muerto. Entonces los hermanos, los hermanastros, ¿ya? Inmediatamente lo echan de la casa, mis queridos hermanos, y le dicen que no va a heredar, que no tiene derecho, ¿ya? Porque eres hijo de otra mujer. O sea, en otras palabras, inmediatamente lo cortan, ¿ya? Y, y mis queridos hermanos, la palabra de aquí dice más adelante que él huyó. El versículo 3 dice que él huyó después de que lo echaron estos hermanos y no le quedó otra cosa, irse de casa, ¿verdad? Apartarse, retirarse, ¿ya? Y él se junta con otros hombres, dicen, ¿ya? Se junta con otros hombres, dice la palabra, ociosos, los cuales salían con él, ¿ya? Y, y recordemos, mis queridos hermanos, que muchas veces no es como la gente piensa, tal vez lo catalogan así de que eran ociosos. No olvidemos que también un gran hombre que fue David, ¿verdad? David también se juntó con un grupo de hombres que tenían mala reputación, pero en el fondo no eran, no eran más que eh, personas que le ayudarían a David a, en el futuro. Y esto mismo también se repite aquí, mis queridos hermanos. Eh, Aquí vemos lo que sucede, mi querido hermano. Dice que pasó el tiempo, mi querido hermano, y, y los hijos de Amón, ya, los enemigos de Israel, mis queridos hermanos, aparecieron, ¿ya? Y, y dice que le fueron a hacer la guerra a Israel, ¿ya? Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, mis queridos hermanos, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob.
mis queridos hermanos. La tierra de Tob, para que sepan ustedes, se encontraba al este del río Jordán, ¿ya? Y probablemente al norte de Amón y al oriente de Manasés, ¿ya? Y ante estos hechos que se suscitaron aquí, que se presentaron, los ancianos se acordaron de Yefté. ¿Y qué pasó, mis queridos hermanos? Que lo fueron a buscar, y le fueron a buscar y le dijeron a Yefté, ven, le dijeron, y serás nuestro jefe para que pelees contra los hijos de Amón. Entonces Yefté, ante esta proposición, mis queridos hermanos, los encaró y les dice que cómo, le dice, cómo ahora ellos aparecían, ¿verdad? Que ahora en este momento, ¿acaso no? ¿Dónde estaban ellos cuando los hermanos lo echaron, ya? Y él le dice, me echaste de la casa de mi padre. ¿Por qué vienen ahora ante mí? ¿Por qué vienen ahora? Ahora se acordaban de él cuando cuando ellos estaban en aflicción, pero cuando él estaba en aflicción, ¿dónde estaban? ¿Ya? Y esto, mis queridos hermanos, lo podemos ver, corroborar en la Biblia. En el versículo 8 dice, en el versículo 7, voy a leer el 7 primero, dice, Yefté respondiendo a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecieron vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Yefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad, ¿ya? O sea, vienen a pedirle ayuda. Ahora se acordaban de Yefté, ahora se acordaban de que Yefté tenía valor, de que podía salvarlo. Es más, le dicen que, que lo van a hacer caudillo. ¿Sabe usted lo que significa caudillo, mi querido hermano? Yo les voy a decir, caudillo, mi querido hermano, alude al alto, eh, alude al más alto rango, mi querido hermano, de liderazgo, ¿ya? En una tribu. Eso es lo que pasaría a ser Yefté, un caudillo, ¿ya? Inicialmente los de Galaad, mi querido hermano, eh, invitaron a Yefté a ser su jefe, a ser su jefe militar. Le prometieron convertirlo en líder, ¿ya? En el líder civil si él obtenía la liberación. Y Yefté, mi querido hermano, Yefté, que era inteligente, le dijo, inmediatamente le deja claro, ¿ya? Le deja claro las cosas y bajo qué condiciones él iba a regresar. Y le dice, mi querido hermano, llega y le dice, va y le dice él que si Jehová le dice, dice, Yefté deja claro bajo las condiciones que iría o regresaría a luchar contra los hijos de Amón, le dice, si Jehová los entregaba delante de mí, le dice, yo voy a ser su caudillo. O sea, yo no voy, sino si Jehová no me entrega a sus enemigos. Entonces voy a ser caudillo. Y los ancianos de Galaad, mi querido hermano, en el versículo 10 dice, y los ancianos de Galaad respondieron a Yefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. ¿Ya? Entonces, mi querido hermano, entonces Yefté, que era inteligente, él no iba a ir así nomás ante la guerra. Él no quería la guerra. Él era un hombre inteligente, valeroso, mi querido hermano, y lo primero que él hace, trata de ser un
una persona diplomática. Primero que nada, él quiere la paz, no quiere la guerra. Entonces, mi querido hermano, él pide hablar ¿con quién? Con el jefe de los amonitas, mi querido hermano, ¿ya? Pero dice aquí en el versículo 12, de Jueces 11, dice, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Amón hasta Jabot y el Jordán. Y ahora pues, devuélvela en paz. Y Jefté, ante esa respuesta, mi querido hermano, vuelve a enviar otro mensajero al rey de los amonitas. ¿Para qué? Para decirle, mi querido hermano, le dice así, el versículo 15 le dice, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, mi querido hermano. No tomó tierra, mi querido hermano. ¿Por qué le dice esto, mi querido hermano? Porque ellos estaban reclamando, mi querido hermano, el antiguo territorio que pertenecía a los moabitas, ¿ya? Pero Jefté, él le argumenta, mi querido hermano, le argumenta que el Señor le había dado la victoria en ese entonces sobre los amorreos, ¿ya? A Israel. Por lo tanto, el derecho de poseer esa tierra, ese territorio entre los ríos de Amón y Jabot, mi querido hermano, era de Israel, ¿ya? Israel lo había adquirido, ese territorio, en una disputa de los amorreos y no de los moabitas o, amonitas, ¿ya? Y, y aquí en la palabra de Dios, en el versículo 15, les dice eso, les dice perfectamente lo que había sucedido, mi querido hermano, ¿ya? Y el rey de Moab, en ese entonces, Balac, a quien había pertenecido parte del territorio, mi querido hermano, en conflicto, estuvo de acuerdo con el reclamo que hacía Israel del territorio. Y esto, mi amado hermano, usted lo podemos ver en números, ¿ya? En números. Todo esto usted lo puede corroborar allí, leer después, está entre el capítulo 22 a 24, ¿ya? Y Jefté señaló que Israel se encontraba, mi querido hermano, allí desde hacía 300 años, ya hacía 300 años que Israel estaba ocupando ese territorio y que durante todo ese tiempo, mi querido hermano, nadie había cuestionado el derecho de la tierra. Y ahora, mi querido hermano, ahora venían a reclamarlo. La palabra final a esta disputa, mi querido hermano, solamente la tenía Jehová, ¿ya? Que es el juez. Este término de juez, mi querido hermano, solo se menciona una sola vez aquí en Jueces, ¿ya? Entonces, Jefté, ante todo esto, mi querido hermano, antes de ir a la guerra, él hace un voto, mi querido hermano. Hace un voto a Dios. Y esto usted lo vamos a leer aquí en Jueces 11, versículo 29. Miren, 29 dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear
contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? ¿Qué, qué, qué voto más grande hizo Jefté, mi querido hermano? Él hace un voto a Dios, que si Dios le coloca en sus manos a los amonitas, mi querido hermano, y él gana, él le da la victoria, él le ofrece un holocausto. ¿De quién? De quien sea el primero que salga de su casa cuando él regrese, mi querido hermano. Este es un voto, mi querido hermano. Era muy común en ese tiempo hacer votos a Dios, ¿ya? Y acuérdese cuando Jacob, ya en Génesis 28:20, dice la palabra, e hizo Jacob voto, ¿ya? Diciendo, si fueras Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mis padres, Jehová será mi Dios. Él hizo un voto. Él fue el primero que hizo un voto allí. Si Dios, si Dios lo ayudaba, si él iba con él, se convertiría en qué? En Dios de él, mi querido hermano. Y Dios le asegura que es el Señor de la historia de Jacob, ¿ya? Que él era el representante de la tercera generación. Jacob era el representante de la tercera generación que recibía las promesas de ¿quién? Del pacto de Abraham. No porque Jacob se lo mereciera, mi querido hermano, ¿ya? No porque Jacob era justo, no, sino como prueba del llamado a la fidelidad de Dios, ¿ya? Esa fidelidad de Dios que tenía con Abraham, ¿ya? Por eso Dios le acepta ese voto, le acepta. ¿Y cómo, mi querido hermano? Porque Jacob nunca había escuchado antes, mi querido hermano, la voz de Dios, ¿ya? La voz divina del Señor. Identificó a sí mismo como el Dios de Abraham. Él mismo le dijo que era el Dios de quién? De Abraham e Isaac, mi querido hermano. ¿Ya? Todo, imagínense, Dios lo conocemos, sabemos que Él, aunque nosotros seamos infieles, dice su palabra, Él seguirá siendo fiel. Él es fiel a las promesas que Él hace. Él no se retracta, Él no se, en ningún momento, Él se arrepiente, sino que Dios es fiel para cumplir todo lo que Él ha prometido, lo cumplirá, mi querido hermano. ¿Ya? La palabra que utiliza Jefté aquí, mi querido hermano, en el versículo 31, mi querido hermano, que utiliza Jefté, cualquiera que saliere, le dice, cualquiera que saliere, dice, se dice, se cree, mi querido hermano, que tal vez usó esa palabra, cualquiera que saliere, ¿ya? Según los libros históricos, se cree que tal vez fue porque esas casas eran de 2 pisos, ¿ya? Y la planta baja estaba reservada para los animales y para las provisiones, y que posiblemente lo primero que saldría de la casa serían algún animal, ¿ya? Mire, un animal. Él no pensó que podría salir ¿quién? La hija, porque quien sale a recibirlo, mis queridos hermanos, ¿quién es? Es su hija, la hija. Y él, ¿qué es lo que había hecho, mi querido hermano? Había prometido, ¿ya? Había prometido ofrecerle en holocausto. La palabra de Dios nos está revelando en esta tarde que Jefté, mi querido hermano, este Jefté que dice la palabra aquí,
en el versículo 32 dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Mi querido hermano, fue una gran batalla. Dios le dio la victoria a Jefté, y Jefté, victorioso, mi querido hermano, regresa a Jefté. Regresa Jefté a Mizpa. ¿Qué es Mizpa? Mizpa era el cuartel general donde se reunían allí todos los soldados, los guerreros, mi querido hermano. Y después de estar allí, él regresa ¿a dónde? A su hogar. Y en el camino, ¿quién sale a su encuentro? Salió su hija. Salió su hija a recibirle, con panderos, dice, y ella era la hija única, no tenía más hijas, no tenía hijos, solamente ella, mi querido hermano. Y cuando la vio, imagínese usted, que usted haga una promesa tan grande como de hacer un holocausto, y que cualquiera que el primero que salga de su casa, usted lo ofrecería en holocausto. ¿Por qué? Porque iba a cumplir el voto que le había hecho a Dios. Porque era un voto, mi querido hermano, lo que hacía, lo estaba haciendo. Y él tendría que cumplir. Yo me imagino, él cayó allí postrado de rodillas, dice la palabra. Cayó postrado. ¿No haría usted lo mismo? Y este hombre se desgarró y me imagino lloraría amargamente. Inmediatamente yo creo la vio y estalló en llanto, mi querido hermano. Dice, y cuando él la vio, dice, rompió sus vestiduras, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Mi querido hermano, eso, dar un voto a Dios o dar su palabra, eso, mi querido hermano, está en números, mi querido hermano. Vamos, yo se lo voy a leer. Es una palabra poderosa, está en la ley concerniente a los votos, mi querido hermano, que se hacen ya en números. Capítulo 30. Lo vamos a buscar inmediatamente a la luz de la palabra, mi hermano. Todo lo que nosotros hablamos aquí es a la luz de la palabra. Aquí, en capítulo 30 de Números, dice ley de los votos. Y el versículo 2 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Tiene que cumplirlo. Era común, o sea, se debía hacer, mi querido hermano. Mi querido hermano, imagínese este hombre no podía retractarse, no podía decir, no, Señor, mi hija, no, estaba allí, tratando de decirle a su hija, se lo había dicho, de que él le había hecho una promesa a Dios, mi querido hermano. Y esta hija, ¿qué es lo que hace? La palabra de Dios nos dice, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decirle a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya
y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses y ella fue con sus compañeras. Mi querido hermano, esta jovencita fue a llorar, mi querido hermano, fue a llorar. Imagínense una jovencita, ¿no? Era la hija única. Nunca se iba a casar, nunca iba a tener descendencia. ¿Mm? Por eso ella fue por los montes, mi querido hermano, a, a llorar con sus amigas, mi querido hermano. Tal vez Yefté hizo un voto precipitado a Jehová. Por eso era su dolor, por no prever las consecuencias de sus decisiones, que no podría retractarse. Mis hermanos, la obediencia es apetecida por Dios y Dios la valora grandemente, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque es costosa. Es difícil ser obediente. Es difícil caminar, mi querido hermano, de esa manera. Pero cuando se ama a Dios de la manera que Yefté lo había hecho, mi querido hermano, él cumpliría. Porque era más grande su amor a Dios. Era mucho más grande obedecerle a Dios, mi querido hermano. La hija de Yefté nos entrega un gran mensaje y una valerosa enseñanza, mi querido hermano. Ella aceptó voluntariamente su destino, mi querido hermano, por 2 razones. La condición de hija, primero que nada, la condición de hija estaba sujeta a la autoridad de ¿quién? De su padre. La obediencia a su padre y a sus deseos. Y la segunda, mi querido hermano, ella entendió perfectamente que su padre había hecho un voto de victoria, pedido a Dios, mi querido hermano, y que Dios había aceptado su voto. Ella aceptó la autoridad de Dios sobre su vida. Ella aceptó la autoridad, mi querido hermano, obedeció a Dios sobre su vida y la vida de su padre. Hoy día, mi querido hermano, no nos pide nada Dios a cambio. Nada que tengamos que ofrendarnos, nada que tengamos que hacer un sacrificio tan grande, mis queridos hermanos. No tenemos que cargar con una muerte sacrificial, no tenemos que hacer eso, mis queridos hermanos, sino una vida de sacrificio. ¿De qué tipo? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo, mi querido hermano? Él nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En Romanos 12, 1, 2. Allí nos está diciendo el Señor que nosotros no debemos, mi querido hermano, conformarnos ni acostumbrarnos a las cosas de este mundo, mi amado, sino que tenemos que ser renovados, dice la palabra, por medio de la renovación, dice, de vuestro entendimiento. Debemos entender, debemos capacitarnos, debemos edificarnos. ¿Mediante qué? Mediante su palabra. Hoy día estamos estudiando la vida de las mujeres.
que están aquí plasmadas en la Biblia, mi querido hermano. Y a través de ella estamos aprendiendo cómo debemos ser nosotros, mis queridos hermanos. Ellas son un ejemplo para nosotros, mis queridos hermanos. Es tanto lo que nos entrega la palabra de Dios en esta tarde. Nos muestra que tal vez el mundo puso un título desde cuando nacimos, ¿verdad? Tal vez no, algunos nacieron no en las condiciones que usualmente se debe ser. Que los del mundo nos etiquetan. Cuando una mujer tiene un hijo soltera, inmediatamente, ¿qué? Le ponen un título. Ese niño es hijo de una madre soltera. Y lo apartan, lo estigmatizan. Y eso fue lo que pasó en antaño. También se hacía lo mismo que hoy, ¿ya? Pero Dios no. Dios no te ve así. Dios te creó con un propósito divino. No eres error. Si alguna vez te dijeron que naciste por error, no eres un error, no es una casualidad, no, estaba en los planes de Dios, mis queridos hermanos. Dios dice que Él nos creó de antes de la fundación del mundo. Él ya nos conocía, Él ya tenía un plan maravilloso para nuestras vidas. No fue casualidad, nada de lo que pasa en nuestra vida es casualidad. No es un error, no es casualidad, sino que estaba en los planes de Dios. Si hoy estás aquí escuchando, poniendo atención a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que no es casualidad, es Dios que nos atrae. ¿Con qué? Con cuerdas de amor. Dice la palabra que en pecado fuimos concebidos. Dice, aunque hayamos sido concebidos en pecado, pero Él nos creó para grandes cosas, mi amado hermano, para grandes cosas. No, el Señor nos ama con amor, ¿qué? Eterno, dice su palabra. Mi querido hermano, Él nos está preguntando y nos está diciendo, ¿dónde está tu corazón? Porque donde está tu corazón está, ¿qué? Tu tesoro. Mire qué tesoro más hermoso de estas dos personas, de esta joven, mi querido hermano. Mire lo que hizo Dios con esta jovencita, dice el versículo 40 del Jueces 11, versículo 40 dice, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jepté Galadita 4 días en el año. Mire, mi querido hermano, ¿qué lo que significa eso? Endechar, quiere decir que endechar significa llorar, significa clamar a Dios. Estas jovencitas tal vez van cada año, ¿para qué? Para darle gracias, para fortalecerse, para poder ser igual a ella, conservarse vírgenes. Aquí la palabra de Dios se dice que a lo mejor Él sí la sacrificó, otros dicen que no, que ella se conservó virgen, que nunca se casó. Porque la palabra así lo dice, mi querido hermano, que tal vez sí la sacrificó. Y otra dice que su forma de sacrificio fue apartarse del mundo, mantenerse virgen, nunca casarse. Pero eso lo dice la historia. Pero la Biblia nos dice claramente, dice, mire, mis queridos hermanos, dice el versículo 39, capítulo 11, dice, pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, conforme al voto, que es lo que había dicho él, que la ofrecería en holocausto. Y ella nunca conoció varón. Mi querido hermano, pero sea como haya sido, nos enseñan que lo más importante para Dios es la obediencia. Tan fuerte fue la obediencia de estas dos personas, del padre y de la hija,
que todavía se habla de ellos, que Dios se deleita cuando uno le obedece y cumple las promesas. Mi querido hermano, la meta, mi querido hermano, es cerciorarte de que tu lealtad, mi querido hermano, tu lealtad, mi lealtad, mi querido hermano, es primordial para Dios. Mi querido, a Dios le interesa tu corazón, tu obediencia. Mi querido hermano, debemos atesorar las cosas que no perecen, mi querido hermano, que no pasan, que no pueden ser robadas, que no se gastan. Debemos aspirar a que nuestras palabras, nuestros hechos, perduren en el tiempo. Por eso el Señor nos pide, sobre toda cosa guardada, guárdate ¿qué? Tu corazón, porque de ella ¿qué? Mana la vida. Que nuestro corazón sea puro para Dios, que nuestro corazón se guarde de toda maldad, mi querido hermano, que nos está hablando, nos está dejando hoy día, nos está hablando directo al corazón. Y lo otro, mi querido hermano, nos está diciendo, ten cuidado con las promesas que haces, ten cuidado a lo que me estás prometiendo. Y cuando prometas algo, debes cumplirlo, mi querido hermano. Una promesa o voto, mi querido hermano, dice la palabra, es expresar la cercanía, la certeza de lo que se hará. La hija de Jefté ayudó a su padre a cumplir su voto, mi querido hermano. Aún a riesgo de su propia vida, mi queridos. Por eso debemos tener cuidado con los votos que hacemos. Lo que le prometas a Dios, debes cumplírselo. Dice, Dios, uno no puede llegar y decir, Dios, yo te prometo hacer tal cosa, y después retractarse. No, mi querido hermano. No podemos nosotros sobornar a Dios con promesas vanas. Recuerden que Dios nos conoce. Dios sabe cuando le estás haciendo una promesa vana y una promesa que sí la vas a cumplir. Por eso, ten cuidado. Ten cuidado con lo que estás prometiendo. Mi querido hermano, Dios hoy día nos ha hablado directo al corazón a través de la hija de Jefté, mi querido hermano. Él ama la obediencia, mi querido hermano, tanto que es un Dios de orden, mi querido hermano. Que Dios les bendiga en esta tarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, mi querido hermano. Y siempre acordarnos que Dios no nos pide nada que no podamos cumplir. Dice que los mandamientos que nos da Él no son gravosos, que los podemos cumplir, mi querido. Dios no solo estaba probando a Jefté, sino que también estaba probando ¿a quién? A la hija, mi querido hermano. Quería llevarlos a un lugar mejor, mi querido hermano. Él desea guiarnos
a un sitio donde nuestra comunión con Él sea más grande y se profundice. Sus palabras nos aseguran, mi querido hermano, que el Señor es amoroso y fiel para guiarnos a aquellos que realmente quieren seguirle. Que Dios les bendiga. De aquí ha llegado la clase de hoy.